Un tiempo con Dios para meditar todo el día, conforme a las riquezas de su gloria. Y leemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, versículos 6 y 7. Y dice la palabra de Dios: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, conforme a las riquezas de su gloria. Vemos este hermoso texto de Lucas capítulo 5, pero desde el capítulo 4 vimos que termina diciendo que siendo ya de día salió y se fue a un lugar desierto, y las multitudes le buscaban, acudieron a él y le detenían para que no se apartara de ellos. Pero él les dijo: me es necesario anunciar el evangelio del reino de Dios a otras ciudades también, porque para esto he sido enviado. E iba predicando por las sinagogas de Galilea. Y el capítulo 5 comienza diciendo que aconteció que mientras las multitudes se agolpaban sobre él y escuchaban la palabra de Dios, Jesús estaba de pie junto al lago de Genesaret. Qué hermosa ocasión del Señor predicando allí. Jesús de Nazaret hablaba la palabra de Dios. Nadie más que Él podría anunciarla de una manera tan veraz, tan perfecta y tan clara. Él es el maestro de maestros. Él es el Hijo de Dios. El versículo 2 dice que vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían salido de ellas y estaban lavando sus redes. Hasta aquí nos muestra que es como una rutina. No pasó nada y hay que volver a hacer lo mismo. Hay que lavar la herramienta, hay que guardarla, hay que cerrar el local. Y hay que esperar mañana a ver qué pasa. Otro día más de trabajo. Algo común a la orilla del mar de Galilea que sucedía, ver a pescadores lavando sus redes. Sin duda que, como siempre pasan estas circunstancias, vemos gente haciendo su diario vivir, tratando de salir a buscar su pan, tratando de salir a luchar y buscar solución a sus problemas, a sus dificultades, pero tal vez al final del día lavando sus redes y sin nada de solución a las mismas. El versículo 3, hay algo que me impresiona, y dice que al entrar él en una de las barcas, la cual le pertenecía a Simón, y es algo que me preguntaba: ¿por qué el Señor eligió la barca de Simón? ¿Por qué no eligió la otra barca? Y son tantas cosas que la palabra de Dios nos muestra, pero hay unas que son reveladas y hay otras que tenemos que preguntarle a Dios ¿por qué? Habían dos barcas, ¿por qué decidió esta? ¿Y qué fue lo que le hizo a Dios elegir esta y no la otra? Era la barca de Pedro. Dice la palabra de Dios que pidió a Pedro que le apartase de tierra un poco y luego se sentó y enseñaba a las multitudes desde la barca. Mira el Señor cómo estaba mostrando un principio, que desde esa barca que era de Pedro, el Señor anunciaría su palabra y Pedro sería quien él mismo anunciaría ese mismo mensaje. Esa misma barca que era de Pedro es donde el Señor se sienta y da su mensaje. Y en esa misma barca Pedro se sienta y da el mensaje de Cristo. ¿Por qué Jesús escogió esa barca? Creo yo que porque Jesús conoce, y no creo, Jesús conoce nuestros corazones, pero creo que escogió esa porque conocía el corazón de Pedro y sabía que sería una persona importante dentro de su ministerio, dentro del evangelio que él predicaría.
una de las personas que llamaría dentro de su entorno, que sería una persona que tendría una revelación de lo alto, que no se lo reveló carne ni sangre, sino una persona que conocería las verdades del cielo y vendría a extenderlas. Y sobre esa roca, sobre esa verdad, sobre esa revelación, es que Cristo se iba a glorificar. Qué hermoso este relato, como nos muestra allí la multitud en la orilla del mar, más allá de los montes de Galilea y sobre una barca cerca a la ribera. El Señor hace su púlpito, haciendo un púlpito, por así decirlo, en un lugar donde no sucedía nada, en un lugar que, por así llamarlo, no tenía bendición. Ellos no habían pescado, no habían obtenido nada, no había bendición, no habían resultados. Pero allí es donde el Señor se sienta, en los lugares donde no hay resultados, en los lugares donde no hay bendición. Dice su palabra que de lo vil y lo menospreciado Dios levantó para avergonzar a los sabios de este mundo. Allí donde hay necesidad, allí donde hay escasez, allí donde el sordo necesita oír, el mudo hablar, el cojo saltar, donde el enfermo necesita de sanidad, donde los muertos por nuestros delitos y pecados necesitamos resucitar a vida eterna. Allí es donde el Señor se sienta a predicar, a mostrarnos las riquezas de su gloria. Nos da conforme a las riquezas de su gloria. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. No le dijo una, dijo vuestras redes. Boga mar adentro. Está hablando de dejar la superficialidad, no por encimita, no a raticos, no es de buscar a Dios solamente los domingos, no es del Dios bombero, no, hay que ir hacia la profundidad, es lo que el Señor quería decir. Ve, boga mar adentro. Y Simón le responde: maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré la red. Aquí veo primero sinceridad de Pedro al decir: toda la noche hemos trabajado y no hemos hecho nada. Hemos sido un fracaso, Señor, no hay un pan para llevar hoy a la mesa, a nuestro hogar. Pero también veo como si él dijera: pero Señor, ¿no te diste cuenta que fue un fracaso? ¿Nos viste lavando las redes? ¿Te diste cuenta que no pasó nada? Mira, tú te sentaste en la red, tú ya nos predicaste, mira que no hay ni olor a pescado, lavamos todo, no hay nada. Y claro que Jesús sabía muy bien que no habían pescado, porque más adelante le dice: echen la red, y no solo una red, vuestras redes. El Señor lo sabe todo, el Señor lo conoce todo. Y notemos que ellos no dicen que tuvieron una pesca mediocre o una pesca menguada, una pesca poca, pobre, sino que fue uno de esos días donde no se pescó nada. Qué bendición, que donde no hay nada es donde Dios se glorifica. Y es que con Jesús, alguien dijo, hasta un desierto se vuelve un lugar deseable. Y eso es muy cierto, eso es muy cierto. Qué hermoso ver estas realidades. Pero lo hermoso es que Pedro no se quedó allí. Muchas veces nosotros podemos quedar con la última frase: no hemos pescado nada y por lo tanto no voy a pescar más. No hemos visto el milagro, por lo tanto no voy a orar más. No he visto nada, por lo tanto no voy a esperar más. Yo no he visto resultado, por lo tanto, ¿para qué buscar a Dios? Por lo tanto, ¿a qué sigo yendo a la iglesia? Por lo tanto, ¿a qué sigo teniendo vida devocional? ¿Para qué oro? ¿Para qué trato de leer la Biblia? ¿Para qué trato de cambiar? ¿Para qué trato de ser diferente? Si no he pescado nada, no he hecho nada. Pedro no se detiene allí. Pedro tiene uno de esos momentos brillantes y exclama: por tu palabra echaré la red. Esto es una demostración de fe grande. Yo creo que por eso Dios escogió esta barca y no la otra. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan, dice la palabra de Dios. Es el comienzo del ministerio de Jesús. Pero lo que Él ha visto ya le alcanza para saber
que cuando todo lo humano falla, Jesús empieza a actuar. Dice que cuando ellos lo hicieron y actuaron en fe, atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas, de manera que se hundían. Pedro, con su gran experiencia de pescador, había visto en su oficio días buenos y días malos, pero nunca había visto un día tomado de la mano del Señor y bogando mar adentro y echando la red en el nombre de Jesús. Esa es la gran diferencia. La red estaba por romperse y por reventarse debido a tantos peces, conforme a las riquezas de su gloria. Conforme a las riquezas de su gloria es que el Señor nos bendice. Pero mira, necesitamos no tener a Jesús como un amuleto de buena suerte. Necesitamos no echarle fuera de nuestra vida. Necesitamos continuar avanzando con Él. Y en medio de las dificultades, adversidades, en medio de los desiertos, de las luchas, siempre buscar una enseñanza. Entender que Él nos habla desde este lugar. Entender que Él se sienta en la barca, en lugar tal vez de desprecio, de vacío, de descontento, de desgracia, de desdicha, de falta de oportunidades. Todo es lo que yo puedo ver en un lugar donde no pasó nada, donde no hubo nada que llevar a la mesa. Pero cuando escuchamos la enseñanza del Señor es que podemos ver la bendición conforme a las riquezas de su gloria. Quiero concluir leyendo Efesios capítulo 3 del versículo 14 al 21 y dice la palabra de Dios, hablando Pablo a la iglesia de Éfeso y a nosotros como iglesia, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué doblaba las rodillas Pablo? ¿Para qué oraba? Dice el versículo 16, para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, está hablando a la iglesia en comunión, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él, a Jesús, sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Conforme a las riquezas de su gloria. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta hermosa mañana. Gracias por un día más de tu bendición, de tu palabra, de tu exhortación que nos anima, nos levanta, nos confronta, nos bendice. Gracias por tu riqueza, Señor. Gracias por cada bendición. Gracias por darnos un mensaje, Señor, y enviarnos, Señor, a echar nuestras redes, pero en tu nombre, no en nuestras fuerzas, no a nuestro modo, no con nuestro razonamiento, no con una mente natural, sino en fe y en tu nombre, Señor. Padre, ayúdanos a vivir, Señor, en calma, en tranquilidad, en paciencia, Dios, y esperar los resultados que vienen de ti en tu tiempo, Señor. A que la bendición tuya viene, Señor, conforme a las riquezas de tu gloria, Señor, en tu tiempo, a tu forma, a tu manera, Dios, y no a la nuestra. Y nos enseñas bajo tu palabra que siempre, Padre, siempre, después de tu mensaje, Señor, todos los que oyeron tu mensaje fueron bendecidos. Que lo más importante es lo que tú tienes para hablarnos, lo que cambia, Señor, lo que transforma, lo que renueva. Gracias por tu bendición que no añade tristeza, Señor. Y gracias, Padre amado, igual que Pablo, doblamos nuestra rodilla, bendito Dios. Y te damos gracias por todo lo que has hecho, lo que haces y lo que harás.
Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos este día y todo lo que haremos, nuestro salir y nuestro entrar en tus manos. Y oramos a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.